Claro, aquí está la primera parte de la reescritura en español. Hola a todos, muy buenas tardes como siempre. Espero que se encuentren muy bien. Hoy nos sumergimos en las últimas actualizaciones sobre el frente de guerra en Ucrania, enfocándonos en los desarrollos del día 19 de febrero de 2025. Ha sido un día bastante intenso, con numerosos avances para discutir a lo largo de la línea de contacto en el área de Doni. El ejército ruso ha hecho progresos significativos en dos puntos, pero los titulares también destacan una retirada notable en un punto clave del frente. Ucrania ha logrado resistir una situación adversa durante bastante tiempo, pero vamos a profundizar en los detalles. Antes de continuar con el informe de hoy, me gustaría recordarles que la mejor manera de apoyar este canal es a través de suscripciones. Así que, si disfrutan de mi contenido y aún no se han suscrito, hacer clic en ese botón de suscripción sería de gran ayuda para mí. Pero no perdamos más tiempo y sumerjámonos directamente en los desarrollos a lo largo de la línea de contacto. En primer lugar, hablemos del eje de voz en el frente de Benka, donde el ejército ruso ha logrado avances sustanciales durante las últimas 48 horas, tal vez un poco más. Estos avances son bastante impresionantes para esta área del frente, especialmente considerando que el progreso general en febrero ha sido relativamente menor que lo que hemos visto en los últimos meses. Entonces, ¿qué sucedió exactamente? Hace unos días, el ejército ucraniano logró contraatacar contra la localidad de Baindrag, capturando varias posiciones. Sin embargo, los rusos contraatacaron y lograron asegurar muchas de estas posiciones. En las últimas horas, los rusos han avanzado nuevamente, asegurando el resto de Bodiandrag y sus alrededores. Más allá de eso, han capturado diferentes posiciones al este y sureste de Bagandrag, asegurando muchas posiciones al norte de Baganivka. También capturaron la localidad de Selenopol. En general, durante estas últimas horas, los rusos han avanzado alrededor de 11 y 12 kilómetros cuadrados en el área entre Bogantre, Baganivka y Selampoli. Pero eso no es todo, ya que los rusos han capturado posiciones al este de Elisabeía, asegurando alrededor de 3 kilómetros cuadrados de territorio y varias posiciones del ejército ucraniano en ese sector. Esto es bastante llamativo, porque esta área del frente no estaba muy activa semanas atrás, pero de repente comenzó a calentarse. Vemos cómo los rusos comenzaron a avanzar, incluso cuando los ucranianos luchaban por mantener sus posiciones. Finalmente, en las últimas horas, estos avances han sido bastante fuertes. Sin embargo, en su juicio, la información más interesante proviene de un poco más al sur, lo que nos lleva al área de Cajo. Desde el final de la batalla de Cajo, se formó una línea de frente semicerrada, con presión en diferentes direcciones, y desde el principio se habló de la posibilidad de que este semicierre se iba a cerrar. Eventualmente, vimos cómo la defensa de Anana se mantenía, cayendo finalmente en la localidad de Diene. Se asumió que el cierre comenzaría a cerrarse, pero eso no sucedió. Las posiciones mantenidas por el ejército ucraniano en Ulak y un poco más al este se mantuvieron firmes todo este tiempo. Se esperaba que para sostener los ataques sobre Andrika, los rusos tomarían estas posiciones, pero eso tampoco sucedió. Sin embargo, la información que hemos recibido en las últimas horas sugiere que, finalmente, debido a los últimos desarrollos rusos y la situación complicada para las fuerzas ucranianas alrededor de Uli, parece que el ejército ucraniano ha comenzado a retirarse, al menos hacia la ubicación de Uli. Esta información indica que todas estas posiciones ucranianas al este de Ulak están siendo abandonadas. Esto ha llevado a los rusos a avanzar en diferentes puntos, marcados en púrpura en el mapa, hacia el noreste de Selenka y al oeste de TN. Los rusos ya han comenzado a capturar diferentes posiciones del ejército ucraniano, y es probable que en los próximos días veamos la línea de contacto acercándose a Uli. Como siempre, es importante señalar que tales desarrollos no siempre pueden garantizarse o asegurarse en esta guerra. No se puede asegurar que esta retirada se materializará al 100%, pero esa es la información que se informa hoy por fuentes tanto rusas como ucranianas. Estas posiciones están siendo abandonadas y los rusos están avanzando para capturar ese territorio, lo que probablemente acercará la línea del frente a Uli para comenzar la batalla de Uli. Mientras tanto, los rusos siguen presionando sobre Andrika,
donde se están acercando a completar la captura de esa importante ciudad. En los próximos días podríamos escuchar algunas noticias significativas sobre lo que está sucediendo en ese sector. Sin embargo, es notable cómo estas posiciones ucranianas al este de Ulak han resistido mucho más tiempo de lo esperado. Creo que es bastante evidente, como mencioné en videos anteriores, que durante estos últimos meses se esperaban que estas posiciones se cerraran, pero eso no sucedió. También vale la pena señalar que los rusos no presionaron con la intensidad esperada. Probablemente estaban reorganizándose después de las batallas de Siov y DN, y la presión en esta dirección también era significativa. Normalmente, en tales situaciones, los retiros o abandonos de ciertas posiciones se realizan con menos resistencia, por lo que no se necesita tanta presión. Por supuesto, debido a varias prioridades, parece que los rusos no atacaron las posiciones ucranianas con tanta intensidad como se esperaba. Sin embargo, en las últimas horas, eso comenzó a cambiar. En las últimas horas hemos sido testigos de un aumento notable en la presión rusa, junto con la decisión del ejército ucraniano de abandonar ciertas posiciones. Esta combinación ha llevado a estos nuevos avances y a la difusión de nueva información sobre la situación en evolución. A medida que estas posiciones finalmente se están vaciando, necesitaremos mantener un ojo cercano en lo que se desarrolla en las próximas horas y días. Si los informes son ciertos, probablemente veremos a Ucrania abandonando completamente estas posiciones, permitiendo que los rusos se acerquen a Uli, preparando el escenario para una nueva y significativa batalla en el sector que rodea las localidades de Kajo y Andrika. Este desarrollo no es solo una maniobra estratégica, representa un cambio en el impulso de la guerra en esta región. La resistencia de las posiciones ucranianas al este de Ulak es notable, ya que desafió las expectativas establecidas hace meses. Se anticipaba que estas posiciones eventualmente serían superadas, pero resistieron mucho más tiempo de lo predicho. Esta resistencia prolongada se puede atribuir a varios factores, incluidos los rusos que no atacaron con la intensidad esperada. Parece que hubo recalibraciones estratégicas después de las batallas de Sihov y Dne. La presión en este frente no fue tan abrumadora como podría haber sido en otras circunstancias, posiblemente debido a la necesidad de los rusos de reagruparse y reorganizarse. En escenarios típicos, cuando se producen retiradas o abandonos de posiciones, no suelen enfrentar una resistencia tan fuerte, lo que indica que los rusos podrían haber estado ejerciendo precaución o enfocándose en otras prioridades. Sin embargo, las dinámicas han cambiado y la presión ha aumentado recientemente. La combinación de estos nuevos avances rusos y el reposicionamiento estratégico del ejército ucraniano ha llevado a una nueva fase en este conflicto en curso. La información que circula hoy sugiere que las posiciones ucranianas están siendo abandonadas y los rusos están avanzando para capturar el territorio, lo que probablemente acercará la línea del frente a Uli. Tales desarrollos no son meramente tácticos, sino también psicológicos, impactando la moral y el pensamiento estratégico de ambos lados. La potencial batalla de Uli se vislumbra en el horizonte, prometiendo ser una confrontación significativa en este sector. Mientras tanto, la importancia de Andrika no puede subestimarse. Los rusos se están acercando a capturar esta ciudad crítica, lo que podría tener ramificaciones significativas para el paisaje estratégico general. A medida que anticipamos desarrollos en los próximos días, la posibilidad de noticias significativas provenientes de esta región es alta. La resistencia de las posiciones ucranianas al este de Ulak, a pesar de las adversidades, es un testimonio de su resistencia. Mientras la situación sigue siendo fluida, una cosa está clara. Este es un momento crucial en el conflicto. Como observadores y analistas, es crucial entender las implicaciones de estos movimientos en el esfuerzo bélico más amplio. La potencial caída de Andrika, junto con el cambio de líneas del frente, podría llevar a una cascada de realineamientos estratégicos. Es un momento de incertidumbre y tensión elevada, donde cada lado debe considerar cuidadosamente sus próximos movimientos. Esto nos lleva a una reflexión más amplia sobre la naturaleza de la guerra y el conflicto. Al analizar estos desarrollos, debemos recordar el elemento humano detrás de cada decisión estratégica. Los soldados de ambos lados enfrentan desafíos inmensos, y los civiles atrapados en el fuego cruzado soportan el peso del impacto del conflicto. Al ver cómo se desarrollan estos eventos,
nos recuerda las complejidades y duras realidades de la guerra. Las mareas cambiantes de la batalla, las maniobras estratégicas y la resistencia de aquellos involucrados pintan un cuadro que es tanto sobre la resistencia humana como sobre la estrategia militar. Al concluir este segmento, los dejamos con una pregunta que invita a la reflexión. ¿Cómo moldearán estos desarrollos el futuro de este conflicto? ¿El cambio de impulso llevará a una resolución o profundizará aún más las posiciones de ambos lados? Como siempre, los alentamos a mantenerse informados, comprometidos y a unirse a nosotros siguiendo de cerca esta historia. Su apoyo, a través de likes y suscripciones, nos ayuda a continuar brindándoles las últimas actualizaciones y perspectivas. Gracias por vernos y esperamos volver a verlos mientras seguimos explorando la narrativa en desarrollo de la guerra en Ucrania. Por supuesto, aquí está la segunda parte del texto. En las últimas horas hemos sido testigos de un aumento notable en la presión rusa, junto con la decisión del ejército ucraniano de abandonar ciertas posiciones. Esta combinación ha llevado a estos nuevos avances y a la difusión de nueva información sobre la situación en evolución. A medida que estas posiciones finalmente se están vaciando, necesitaremos mantener un ojo cercano en lo que se desarrolla en las próximas horas y días. Si los informes son ciertos, probablemente veremos a Ucrania abandonando completamente estas posiciones, permitiendo que los rusos se acerquen a Uli, preparando el escenario para una nueva y significativa batalla en el sector que rodea las localidades de Kajo y Andrika. Este desarrollo no es solo una maniobra estratégica, representa un cambio en el impulso de la guerra en esta región. La resistencia de las posiciones ucranianas al este de Ulak es notable, ya que desafió las expectativas establecidas hace meses. Se anticipaba que estas posiciones eventualmente serían superadas, pero resistieron mucho más tiempo de lo predicho. Esta resistencia prolongada se puede atribuir a varios factores, incluidos los rusos que no atacaron con la intensidad esperada. Parece que hubo recalibraciones estratégicas después de las batallas de Sihov y Dne. La presión en este frente no fue tan abrumadora como podría haber sido en otras circunstancias, posiblemente debido a la necesidad de los rusos de reagruparse y reorganizarse. En escenarios típicos, cuando se producen retiradas o abandonos de posiciones, no suelen enfrentar una resistencia tan fuerte, lo que indica que los rusos podrían haber estado ejerciendo precaución o enfocándose en otras prioridades. Sin embargo, las dinámicas han cambiado y la presión ha aumentado recientemente. La combinación de estos nuevos avances rusos y el reposicionamiento estratégico del ejército ucraniano ha llevado a una nueva fase en este conflicto en curso. La información que circula hoy sugiere que las posiciones ucranianas están siendo abandonadas y los rusos están avanzando para capturar el territorio, lo que probablemente acercará la línea del frente a Uli. Tales desarrollos no son meramente tácticos, sino también psicológicos, impactando la moral y el pensamiento estratégico de ambos lados. La potencial batalla de Uli se vislumbra en el horizonte, prometiendo ser una confrontación significativa en este sector. Mientras tanto, la importancia de Andrika no puede subestimarse. Los rusos se están acercando a capturar esta ciudad crítica, lo que podría tener ramificaciones significativas para el paisaje estratégico general. A medida que anticipamos desarrollos en los próximos días, la posibilidad de noticias significativas provenientes de esta región es alta. La resistencia de las posiciones ucranianas al este de Ulak, a pesar de las adversidades, es un testimonio de su resistencia. Mientras la situación sigue siendo fluida, una cosa está clara. Este es un momento crucial en el conflicto. Como observadores y analistas, es crucial entender las implicaciones de estos movimientos en el esfuerzo bélico más amplio. La potencial caída de Andrika, junto con el cambio de líneas del frente, podría llevar a una cascada de realineamientos estratégicos. Es un tiempo de incertidumbre y tensión elevada, donde cada lado debe considerar cuidadosamente sus próximos movimientos. Esto nos lleva a una reflexión más amplia sobre la naturaleza de la guerra y el conflicto. Al analizar estos desarrollos, debemos recordar el elemento humano detrás de cada decisión estratégica. Los soldados de ambos lados enfrentan desafíos inmensos, y los civiles atrapados en el fuego cruzado soportan el peso del impacto del conflicto. Al ver cómo se desarrollan estos eventos, nos recuerda las complejidades y duras realidades de la guerra.
Las mareas cambiantes de la batalla, las maniobras estratégicas y la resistencia de aquellos involucrados pintan un cuadro que es tanto sobre la resistencia humana como sobre la estrategia militar. Al concluir este segmento, los dejamos con una pregunta que invita a la reflexión. ¿Cómo moldearán estos desarrollos el futuro de este conflicto? ¿El cambio de impulso llevará a una resolución o profundizará aún más las posiciones de ambos lados? Como siempre, los alentamos a mantenerse informados, comprometidos y a unirse a nosotros siguiendo de cerca esta historia. Su apoyo a través de likes y suscripciones nos ayuda a continuar brindándoles las últimas actualizaciones y perspectivas. Gracias por vernos y esperamos volver a verlos mientras seguimos explorando la narrativa en desarrollo de la guerra en Ucrania. A medida que continuamos monitoreando la situación en desarrollo, la anticipación de lo que está por venir nos mantiene en el borde de nuestros asientos. La potencial batalla de Uli representa no solo un punto estratégico en el conflicto, sino un símbolo de la lucha continua entre estas dos naciones. Es un recordatorio conmovedor de las complejidades de la guerra moderna, donde el progreso se mide no solo por las ganancias territoriales, sino por la resistencia y determinación de los involucrados. A medida que los rusos continúan avanzando, las estrategias de defensa ucranianas serán puestas a prueba. Su capacidad para adaptarse y reaccionar a las dinámicas cambiantes será crucial en los días y semanas por venir. Este conflicto ha demostrado una y otra vez que las mareas de la guerra pueden cambiar rápidamente, influenciadas por estrategias planificadas y variables imprevistas. En medio de estos desarrollos, también debemos considerar las implicaciones geopolíticas más amplias. Cada movimiento en el campo de batalla resuena más allá del área inmediata, afectando las relaciones diplomáticas, consideraciones económicas y percepciones globales. El mundo observa cómo se desarrollan estos eventos, con líderes y responsables de políticas evaluando posibles respuestas y estrategias. El costo humano de este conflicto no puede ser ignorado. Detrás de cada decisión estratégica y cambio territorial están las vidas de innumerables individuos, soldados, civiles, familias, cuyas futuras cuelgan en la balanza. Es esencial recordar que, mientras analizamos los elementos tácticos y estratégicos, el verdadero impacto se siente por aquellos que viven estos tiempos desafiantes. A medida que esta historia se desarrolla, nos recuerda la importancia de permanecer informados y comprometidos. La narrativa de este conflicto es compleja y multifacética, requiriendo que miremos más allá de los titulares y los fragmentos de sonido para entender las implicaciones más profundas. Su apoyo continuo a través de likes y suscripciones nos permite brindarles una cobertura completa y perspicaz de estos eventos significativos. Mirando hacia adelante, planteamos una pregunta para la reflexión. En un conflicto marcado por tal resistencia y cambio de impulso, ¿qué se necesitará para alcanzar una resolución? A medida que la situación evoluciona, ¿surgirán nuevas oportunidades para el diálogo y la paz? ¿O continuará el ciclo del conflicto perpetuándose a sí mismo? Estas son preguntas que pesan en gran medida en las mentes de aquellos involucrados y de aquellos que observan desde lejos. Al concluir este informe, les agradecemos por acompañarnos en este viaje de exploración y comprensión. Los eventos en desarrollo en Ucrania nos recuerdan el poder de la resistencia humana y las complejidades del conflicto global. Los invitamos a quedarse con nosotros mientras seguimos los desarrollos, brindándoles las últimas actualizaciones y análisis. Su participación y apoyo son invaluables, y juntos nos esforzamos por dar sentido a esta historia en constante evolución. Hasta la próxima vez, les deseamos un día reflexivo e informado, mientras colectivamente esperamos un futuro donde la paz y la comprensión puedan prevalecer. Gracias por su tiempo y esperamos su presencia continua mientras navegamos por el intrincado paisaje de la guerra en Ucrania y sus profundas implicaciones en el escenario mundial. Claro, aquí tienes la tercera parte del texto. Mientras los desarrollos continúan desarrollándose en el conflicto ucraniano, la importancia de estos eventos se extiende mucho más allá de las ganancias territoriales inmediatas. La potencial batalla de Uli, junto con la situación actual en Andrica, sirve como un punto focal en esta guerra, destacando las dimensiones estratégicas y humanas del conflicto. La presión sobre Uli está aumentando a medida que las fuerzas rusas avanzan,
y el ejército ucraniano enfrenta la ardua tarea de defender posiciones críticas. La capacidad de las fuerzas ucranianas para adaptarse a las dinámicas cambiantes del campo de batalla será crucial para determinar el resultado de esta confrontación. La resistencia demostrada por las posiciones ucranianas al este de Ulak, a pesar de las adversidades, significa una defensa formidable que ha resistido más tiempo del que muchos anticipaban. A medida que los rusos presionan su ventaja, las implicaciones estratégicas de capturar Uli y Andrika se vuelven cada vez más claras. El control sobre estas áreas podría proporcionar a los rusos una base significativa, alterando potencialmente el equilibrio de poder en la región. La captura de ubicaciones clave podría abrir nuevas avenidas para los avances rusos, mientras que simultáneamente representa desafíos para las estrategias de defensa ucranianas. Más allá de las consideraciones militares inmediatas, también está en juego el panorama geopolítico más amplio. Cada movimiento en el campo de batalla resuena con las partes interesadas internacionales, moldeando las relaciones diplomáticas e influyendo en las percepciones globales del conflicto. El mundo observa de cerca, con responsables de políticas y analistas evaluando los posibles resultados y sus ramificaciones en el escenario internacional. El costo humano de este conflicto es profundo. Con cada decisión estratégica y cambio territorial, se ven afectadas las vidas de innumerables individuos. Soldados en las líneas del frente, civiles atrapados en el fuego cruzado y familias desplazadas por la violencia en curso. Es un recordatorio contundente de las duras realidades de la guerra y el impacto duradero en aquellos que la viven. A medida que seguimos estos desarrollos, la importancia de mantenerse informado y comprometido se vuelve cada vez más evidente. La narrativa de este conflicto es multifacética y compleja, requiriendo que profundicemos en los factores subyacentes y las implicaciones más amplias. A través de un análisis informado y una cobertura completa, aspiramos a proporcionar una comprensión más clara de la situación. Mirando hacia el futuro, nos quedan preguntas críticas sobre la trayectoria futura de este conflicto. En una guerra marcada por la resistencia y el cambio de impulso, ¿qué se necesitará para avanzar hacia una resolución? ¿Surgirán oportunidades para el diálogo y la paz, o continuará el ciclo de conflicto perpetuándose a sí mismo? Estas preguntas pesan mucho en las mentes de quienes están directamente involucrados, así como de los observadores de todo el mundo. En conclusión, les agradecemos por unirse a nosotros en esta exploración del conflicto ucraniano. Su participación y apoyo son invaluables mientras nos esforzamos por ofrecer una cobertura perspicaz y precisa de estos eventos significativos. Juntos, buscamos comprender las complejidades de esta historia en evolución y las implicaciones más amplias para la paz y la estabilidad. Hasta la próxima vez, los alentamos a reflexionar sobre los desafíos y oportunidades presentados por este conflicto. A medida que colectivamente esperamos un futuro donde la paz y la comprensión puedan prevalecer, su presencia y apoyo continuos son vitales. Gracias por su tiempo y esperamos su participación mientras navegamos por el intrincado paisaje de la guerra en Ucrania y su impacto en el escenario global.